Hola, hoy vamos a ver una gran partida jugada entre Víctor Korchnoi y Anatoly Karpov en el año 1981. La partida corresponde al Campeonato Mundial que se jugó en Merano y esta es la novena partida del match. Korchnoi juega con las piezas blancas. La partida comenzó con C4, planteando una apertura inglesa, a lo que Karpov contestó E6. Con E6, E6 una opción muy flexible, se puede transponer a cualquier otro tipo de aperturas de peón-dama. Korchnoi siguió con caballo C3, D5 y D4. Ahora estamos en un gambito de dama. Karpov jugó alfil E7, caballo F3, caballo F6 y alfil G5. En este momento una de las opciones principales sería jugar enroque a lo que podría seguir E3, caballo BD7, torre C1 y C6, que sería una variante ortodoxa clásica del gambito de dama rehusado. Pero en la partida contra alfil G5, Karpov jugó H6, tocando inmediatamente el alfil, a lo que Korchnoi jugó alfil H4 y enroque corto. En esta posición lo más habitual es jugar E3, a lo que se podría seguir B6, entrando en la variante Tartakover del gambito de dama. Los que vean mis videos pueden ver una partida brillante entre Fischer y Spassky con esta variante, una partida que gana Fischer. Esto se jugaba mucho en los años 60, 70, esta variante Tartakover, pero en esta partida en cuestión, contra enroque corto de las negras, Korchnoi jugó torre C1. En esta posición, Karpov jugó D por C4. D por C4 en este momento fue novedad teórica, no se había jugado nunca, al menos en partidas a nivel magistral. Siguió E3 para recuperar el peón de C4. Siguió C5, tocando inmediatamente el centro de las negras, y alfil por C4. Y en este momento Karpov jugó peón por peón y peón por peón. Fíjense que en este momento ya tenemos la estructura que nos interesa, que es el peón dama aislado. Para los que sean nuevos en el ajedrez, les quiero contar que el peón dama aislado es un peón que no tiene peones laterales, no hay peones en la columna E ni en la columna C. Desde ese punto de vista es un peón que podemos decir que es débil, porque no se puede defender por otros peones, pero tiene la importancia de que controla las casillas E5 y la casilla C5. Entonces, ¿eso qué significa? Que las blancas, por ejemplo, podrían en un futuro instalar un caballo en E5 y, y tener posibilidades de ataque en el flanco del rey. O sea, podríamos decir que hay dos conceptos fundamentales del peón, que por un lado es una debilidad y por otro lado es una fortaleza porque da opciones de ataque. Karpov generalmente le gustaba jugar en contra del peón dama aislado y jugaba realmente muy bien este tipo de posiciones. Lo vamos a ver en esta partida. Siguió caballo C6 y enroque corto. Y en este momento Karpov juega caballo H5. Bueno, como dije antes, el peón dama aislado en este caso, eh, da ciertas posibilidades de ataque para el bando que posee el peón aislado. Entonces, ¿qué es lo más habitual? Simplificar la posición. A medida que yo simplifico la posición, las posibilidades de ataque de las blancas van a disminuir y, por otro lado, eh, la debilidad del peón se hace sentir más en los finales de partida, cuando hay pocas piezas en el tablero. Así que desde el punto de vista, caballo H5 es una jugada realmente muy buena. ¿Por qué? Porque obligas a simplificar la posición. Fíjense que se está proponiendo el cambio de alfiles y no hay más opción que cambiar piezas. ¿Por qué? Porque si nos retiráramos, por ejemplo, seguiría caballo por, peón por y alfil F6. Fíjense que con alfil F6 todas las piezas negras estarían apuntando hacia el peón aislado. Y prácticamente no habría más opción que avanzar para simplificar la posición, para impedir que caiga el peón. Y luego seguiría peón por peón, caballo por, y en esta posición se podría jugar alfil por B2, por ejemplo, ganando un peón. O si se jugara las blancas jugaran alfil por D5, seguiría simplemente alfil F5. Fíjense que en esta posición las negras están muy bien, tienen sus alfiles muy activos, tocando el alfil de F6, tocando el peón de B2,
el alfil F5 era una diagonal muy importante. La dama podría pasar a B6 o a 5 y la torre a D8 y las negras estarían perfectamente bien e incluso un poquitito mejor. Así que con caballo H5 no hay más opción que alfil por alfil. Y en este momento Karpov hace una jugada también muy buena que es caballo por F6. Fíjense que otro detalle del peón aislado es otra debilidad, una debilidad del peón aislado. No es solamente el peón en sí, sino la casilla que está delante del peón. Porque ¿qué ocurre? Cuando una pieza se instala delante de la casilla del peón aislado, la casilla que está delante del peón aislado, como el peón no tiene peones laterales, la pieza que se instale en esta casilla no puede ser expulsada por ninguna otra pieza contraria. Por lo tanto, esta casilla es una casilla fuerte para las negras y sería una casilla débil desde el punto de vista de las blancas. Así que es muy importante mantener el control de esta casilla, la casilla de 5 en esta posición. No solamente para instalar una pieza en esta casilla, sino también para impedir que las blancas avancen el peón. Porque si las blancas avanzaran el peón, se estarían deshaciendo de su debilidad. Fíjense, si se jugara de 5 y se pudiera simplificar peón por peón, caballo por, si cambiaran todas las piezas, las blancas se deshacen de la debilidad del peón. Así que es muy importante para las negras controlar la casilla delante del peón aislado. Así que caballo por E7 tiene eso como objetivo, ¿no? Dominar la casilla de 5. Sigo alfil B3 y ahora caballo F6. Como dije antes, pueden verlo en esta posición. Todas las piezas negras están apuntando a la casilla de 5. O sea, este peón va a seguir siendo débil porque nunca va a poder avanzar. Porque si se avanza, simplemente las blancas estarían regalando un peón. Sigo caballo F6, caballo E5 y alfil D7. Dama E2, dándole lugar comunicando las torres, para dar una opción a jugar torre de 1 o algo por el estilo en un futuro. Siguió torre C8, caballo E4. Bueno, caballo E4 fue una jugada muy afortunada de Korchnoi. Sin duda lo mejor acá hubiera sido jugar torre F1, a lo que seguiría alfil C6 y bueno, las negras están ligeramente mejor por el peón aislado de las blancas, pero aún hay mucha partida en juego. Caballo E4 no es buena, ¿por qué? Porque como acabo de decir, el bando que lucha en contra del peón aislado trata de simplificar la posición, es algo que le favorece. Y al jugar caballo E4, las blancas simplemente están jugando lo que las negras quieren jugar, que es simplificar la posición. Así que sigue, obviamente, caballo por E4. Caballo por E4, dama por E4 y alfil C6. Fíjense, ahora sigo caballo por C6, torre por C6 y torre C3. En este momento se podría haber jugado torre por, pero si torre por C6 seguiría B por C6. Es muy importante tomar de peón. ¿Por qué? Porque si se toma de caballo, como dije antes, las negras pierden el control de la casilla delante del peón aislado, de la casilla de 5. ¿Y esto qué? Permitiría a las blancas jugar de 5. Con D5 no hay más opción que simplificar, dama por peón, podría seguir dama por. Y bueno, y esto la posición de ventajosa pasa a ser una posición incluso hasta por la ventaja de alfil contra el caballo, podríamos decir que es una posición ligerísimamente superior para las blancas. Así que es muy importante contra torre por no tomar de caballo, sino tomar de peón. Y cuando se toma de peón, aseguramos el control de la casilla de 5 con los dos peones, más el caballo y obviamente más la dama. Y bueno, esto podría seguir, después la dama podría, vamos a suponer torre C1, la dama podría venir a B6 y luego la torre a D8. Y bueno, estos peones controlarían la casilla de 5 y bueno, la torre desde D8 presionaría sobre el peón de D4. Y las negras estarían, no podemos decir que estarían ganadas, pero sí que tendrían una posición favorable. Así que contra torre por C6, Korchnoi no cambió, no jugó torre por C6, jugó torre C3. A lo que Karpov jugó dama de 6. Fíjense que sería un gravísimo error de las negras jugar torre por. ¿Por qué? Porque sigue peón por y ahora las blancas solucionaron su problema. El peón de D4 ahora está defendido por otro peón, ya dejó de ser un peón aislado y
y las blancas podemos decir que han igualado la posición. Así que contra torre C3 siguió dama D6. Karpov se apresura para colocar sus torres en la columna D, de manera a presionar sobre el peón de D4. Siguió G3. En este tipo de posiciones siempre es importante dar un aire al rey, porque el rey, si se mantiene en esta posición así, siempre existen las amenazas de mate en la octava, así que es importante dar un aire al rey. G3. Siguió torre D8. Fíjense, con torre D8 todo va sobre el peón débil, el peón de D4, y al mismo tiempo estamos controlando la casilla delante del peón, la casilla de 5. O sea, las blancas nunca tienen la posibilidad de jugar de 5 y deshacerse del peón. Siguió torre de 1. Y en este momento Karpov hace una jugada muy buena. Una jugada que realmente es difícil que se le ocurra a cualquiera, que es torre B6. Fíjense, ¿cuál es la idea de torre B6? Karpov lo que él pretende es colocar sus dos torres en la columna D. La torre y la dama también, para presionar con todas sus piezas sobre la debilidad de D4. Y si él simplemente se prepara para doblar, vamos a suponer, digo cualquier jugada, por ejemplo con jugadas como dama de 7 para después pasar la torre, las negras siempre tendrían tiempo de simplificar. Antes de que él pueda doblar sus torres, podrían jugar torre por C6 y impedirlo. Así que primero juega torre B6 para que las blancas no puedan nunca jugar torre por C6. Siguió dama E1, dama D7, muy bien jugado, y ahora ya vemos la idea de torre B6. La torre va a pasar a D6 y las tres piezas pesadas de las negras, las dos torres más la dama, van a atacar al peón de D4. Siguió torre CD3 y torre D6. Fíjense la presión tremenda que hay sobre el peón de D4. Todas las piezas negras están sobre el peón de D4. Y lo que es muy importante es que las negras nunca disponen de D5 para deshacerse del peón. ¿Por qué? Porque la casilla de 5 está muy bien controlada por el peón y por el caballo. Así que las blancas están condenadas a una defensa pasiva del peón de D4. Siguió dama E4, dama C6. Karpov propone ahora el cambio de piezas. ¿Por qué? Porque ya tiene el control absoluto de la columna D, y la presión sobre el peón de D4 está asegurada. No hay forma de deshacerse. Las blancas no hay forma de deshacerse de esa presión. Sigo dama F4. Fíjense que si cambiaba, dama por, caballo por, ahora todas las piezas negras atacan al peón de D4. No habría más opción que avanzar. Pero obviamente las blancas no van a jugar peón por peón, sino jugarían caballo B4. Con caballo B4 se ataca la torre de D3, la torre tendría que mover y el caballo captura en D5, y las negras tienen un peón de más. Que un peón de más a este nivel es prácticamente ventaja decisiva. Así que contra dama C6, Korchner jugó dama F4, a lo que siguió caballo D5. Caballo D5. Y en este momento se podría haber jugado, por ejemplo, alfil por, torre por, pero las negras siempre están mejor por la debilidad del peón de D4. Siempre las negras tienen un final que es muy favorable. Así que contra caballo D5, tocando la dama, Korchner jugó dama D2. Siguió dama B6. Dama B6 plantea la amenaza caballo D4. Fíjense, si el caballo se va a B4, la torre tiene que moverse, y cuando se mueva la torre, sigue torre por D4. O sea, esta es la amenaza que plantea la jugada dama B6. Así que prácticamente está obligando a las blancas a cambiar. Alfil por, torre por D5, siguió torre B3 tocando la dama, dama C6, dama C3. Obviamente, como dije antes, obviamente no Karpov jamás va a cambiar, porque dama por dama, peón por, y las blancas solucionan el problema del peón de D4. Así que dama C3, Karpov obviamente no cambia, juega dama D7, y dama D7 mantiene la presión sobre el peón de D4, y además plantea la amenaza E5. Fíjense, con E5 estaríamos presionando aún más sobre este peón, sobre el peón de D4,
¿Por qué? Porque las blancas no pueden capturar, no pueden jugar peón por peón. ¿Por qué? Porque le queda la torre de 1 en el aire. Así que esa es la idea de dama de 7. Plantea la amenaza E5. Siguió F4, F4 para impedir E5, a lo que Karpov jugó B6. Con B6 las negras defienden el peón de este peón, porque si está acá en B7 siempre existe la posibilidad de que, por ejemplo, si se cambiara acá, torre por, se cambia, torre por D4 y siempre el peón de B7 queda perdido. Así que Karpov juega B6. Ahora sí se amenaza realmente ganar un peón con torre por D4. Siguió torre B4, única para defender el peón de D4. No hay otra jugada, otra forma de defenderlo. A lo que siguió B5. Con B5 se plantea la amenaza A5. Si se jugara A5 en esta posición, si le tocara jugar a las negras, A5, la torre tendría que moverse y el peón de D4 quedaría perdido. Vamos a suponer que es una jugada absurda de las blancas. H3, seguiría A5, la torre mueve y B4. La dama mueve, tendría que mover y el peón de D4 caería. Así que esa es la amenaza de la jugada B5. Y bueno, en esta posición prácticamente no hay más opción que jugar a 4. De manera que si ahora se jugara, por ejemplo, a 5, ahora, bueno, las blancas tendrían torre por B5. Así que contra A4 hay que cambiar, peón por peón, dama 3, el peón está defendido por la dama, dama 3, A5, y ahora torre por peón. Fíjense, ahora las blancas amenazan torre por A5, así que siguió dama B5. Con dama B5 se defiende el peón de A5 y ahora se plantean otras amenazas. El peón de D4 sigue siempre estando débil, por ahora está defendido por las dos torres, pero sigue siendo una debilidad permanente de las blancas. Pero ahora además las negras plantean entradas de dama con dama E2. Fíjense, con dama E2 los peones hay debilidades en B2, debilidades en D4. La dama está en una posición muy agresiva, así que es realmente una amenaza muy fuerte las entradas con dama E2. Kornet jugó torre D2 para impedir cualquier dama E2 en el futuro, a lo que Karpov jugó una jugada muy buena, muy fuerte, que es E5. Fíjense que no se puede tomar con este peón porque la torre D2 está en el aire. Hay que tomar con el peón F, no queda otra. Y ahora torre por E5. Con torre por E5 ahora hay entradas se amenaza torre E1 jaque. Se amenaza torre 1 y tampoco se puede tomar, porque si tomáramos peón por, sigue torre por. Y fíjense ahora el rey blanco en la posición delicada en la que se encuentra. Se amenaza entradas con dama E2, por ejemplo, y se termina la partida porque se daría mate en pocas jugadas. Y si se jugara, por ejemplo, torre por A5, bueno, sigue dama E2, como dije antes, y mate en la próxima jugada, en 2 jugadas. No hay nada que puedan hacer las blancas. Si eran jaque, no sirve absolutamente para nada. Sigue rey H7 y se da mate en la otra. Se da mate en la próxima jugada, en G2 o en H2, de acuerdo a lo que se mueve, o dama E1, en fin, de acuerdo a lo que jueguen las blancas. Se termina la partida. Así que el peón por, torre por, hay que defender el mate en E1, no hay más opción. Kornet jugó dama 1 y ahora otra jugada brillante de Karpov, que es dama E8. Fíjense, en dama E8 ahora se plantean amenazas de entradas con torre 1 y ganar inmediatamente. Así que con esto ahora están obligando a las blancas a tomar. No hay más opción. No se puede permitir la entrada de torre. Peón por, torre por D2. Y ahora fíjense que el rey blanco está en una posición muy delicada. La torre en D2 es fuertísima. Lo único que falta es que la dama entre en juego para definir. Sigo torre por A5. Y fíjense, lo notable es que en este momento las blancas tienen incluso un peón de ventaja.
pero la posición de su rey ahora es extremadamente débil. Siguió dama c6. Con dama c6 se plantea la amenaza, dama g2, jaque mate. Siguió torre jaque, rey h7, dama b1 jaque, g6. Fíjense, no hay cómo defendemos el mate en g2. Única es dama f1. Ahora siguió dama c5 jaque. Fíjense que siempre, nunca es tarde para cometer errores. Si en este momento se jugara dama por a8, por ejemplo, se iría simplemente dama por f7, rey h8, dama f6 y tablas por perpetuo. Rey h7, dama f7 y tablas. Las blancas conseguirían las tablas. Así que obviamente Karpov eso no va a cometer semejante error. Contra dama f1 siguió dama c5 jaque, rey h1, dama d5 jaque, única sería rey g1, pero ¿qué pasa? Si se juega rey g1 sigue torre d1 y se gana la dama y la partida, ¿no? Así que en esta posición, luego de dama d5, Viktor Korchnoi abandonó la partida. Y bueno, la verdad que es una partida ejemplar, es todo un modelo de técnica de cómo jugar contra el peón aislado. Y lo que es notable es que Korchnoi no tuvo ni la más mínima remota posibilidad de contrajuego. Yo creo que la mejor jugada de la partida probablemente sea en la apertura del caballo h5. Este es muy fuerte. ¿Por qué? Porque obliga a simplificar la posición. Y luego esto es notable también, la forma en que Karpov siempre atacó al peón de d4, pero sin perder control jamás de la casilla de 5. Así que las blancas nunca tuvieron la oportunidad de jugar de 5 para deshacerse de su debilidad. Realmente toda la partida en sí es un modelo perfecto de técnica ajedrecística. Así que bueno, espero que les haya gustado la partida y por favor, si les gustó, no olviden suscribirse al canal y dar un like. Muchas gracias y hasta la próxima.